Chava Chalón, en este día, un saludo muy especial a toda la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y un saludo muy especial a todos aquellos que se unen, a todos aquellos que ven nuestras enseñanzas por medio de YouTube. Y es poder darle gratitud en este día al Padre de un día más de vida, de poder nosotros analizar cómo estamos delante del Eterno, de poder entender si en verdad hay confiabilidad en mi alma para poderle dar la gloria al Eterno, para poderle decir, papá, aquí estoy. Soy un libro abierto contigo porque tú me has enseñado, tú me has restaurado por medio de la palabra y lo más importante, por medio de la palabra la he colocado en mi vida. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, para edificarme y para poder edificar a otros. Porque cuando no soy sincero, cuando hay en mi corazón mentira, cuando hay en mi corazón una fachada, simplemente nos engañamos nosotros mismos, engañamos al Eterno, traemos juicio a lo que hay alrededor de nosotros y decimos que amamos a Dios, al Eterno, a nuestro amado Yahweh. Entonces, la palabra que el Padre me enseña y me permitía en mi corazón tiene un título, dice, cuando permito la mentira en mi vida, me aparta de las bendiciones de Yahweh. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque es de poder analizar de que podemos estudiar, podemos leer, podemos tener muchas cosas de acuerdo a la escritura, pero la pregunta es, ¿estoy siendo sincero yo mismo con el Eterno? En verdad he podido identificar que cuando hay mentira en mis labios, en mis pensamientos, me he podido darte cuenta si eso me está apartando del Padre y vivo una vida de apariencia. Entonces, cuando decimos que es la mentira, ¿cierto? Y hasta dónde puede llegar. La mentira, ¿qué es? Es lo contrario de la verdad. Es lo contrario de qué? De ser sincero. Primero que todo, conmigo mismo. Segundo, con el Eterno. Segundo, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos. Entonces, cuando no hay esa verdad en mis labios, en mi vida, cuando no hay esa sinceridad, simplemente nosotros estamos haciendo parte de quién? De aquel que engaña. Y podemos estar leyendo la palabra. También nos conlleva ¿qué? A ser deshonestos. Cuando hay mentira en nuestros labios, cuando en verdad sabemos de lo que el Padre nos ha enseñado por medio de la Escritura, pero aún la mentira me conlleva ¿qué? A ser deshonesto. Y más adelante vamos a entender el por qué. Cuando no hay honestidad es porque no hay transparencia, porque yo no soy leal con mi hermano o con nadie de los que están alrededor mío, mucho menos con el Eterno. Porque en veces, si en verdad fuéramos honestos, si en verdad hubiera sinceridad en nuestra vida, pudiéramos entender de que Yahweh nos está viendo en todo momento, nos está viendo en todo lugar. Entonces, también podemos ver de qué, de que muchos de los que dicen mentira de lo que hay en su corazón no miden las consecuencias, no miden las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? En veces colocamos a nuestra familia aún para que se preste para decir mentiras, a nuestros hijos, en veces colocamos a nuestra esposa o esposo, ¿para qué? Para que me ayude a qué? A aparentar una fachada que llevo yo. Y estoy siendo deshonesto, no mido las consecuencias. Y más adelante es en donde se vienen qué? Se vienen todos esos desiertos, se viene toda esa tribulación, se vienen muchas cosas y en veces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque yo mismo soy el que estoy sembrando, yo soy mismo el que estoy alimentando, con una mentira alimento otra mentira, y va a llegar el momento en donde todo explota. Entonces, no medimos las consecuencias, ¿cierto? También podemos ver que no se expresan los sentimientos, ¿cierto? Ni el amor de Yahweh, en el cual nosotros hemos aprendido cada día a través de la escritura, porque leemos la palabra, ¿cierto? Y lo triste que en veces la enseñamos. Pero no hay qué, no hay ese amor reflejado de esos sentimientos en el cual el Padre nos enseña a quebrantarnos, nos enseña a ser sinceros, nos enseña a hacer esos libros abiertos, nos enseña en verdad a amar de sinceridad. ¿Entiende?
y compartimos la palabra. Entonces lo que hay en nosotros es una sinceridad, pero mía, una sinceridad fingida. Y eso es lo que el Padre no quiere con cada uno de nosotros, ¿cierto? También encontramos que por medio de la mentira se crean falsas ilusiones, falsas expectativas, ¿entiende? En veces ilusionamos a nuestra familia, en veces ilusionamos a lo que hay alrededor, a nuestros hijos, en veces, ¿con qué? Con falsas ilusiones, falsas promesas, y en veces, sin darnos de cuenta, también estamos quedando mal delante del Padre, porque le prometemos cosas que vamos a cambiar, le prometemos muchas cosas que vamos a hacer, y a la final no las hacemos. Entonces estamos mintiendo aún también delante del Eterno. Entonces, sin darnos de cuenta, ¿quién están engañando? Nos estamos engañando nosotros mismos. Sin darnos de cuenta, nosotros mismos, por medio de la mentira, por medio de esa falsedad, estamos trayendo ¿qué? Juicio a nuestra propia vida. ¿Y esto defrauda qué? Defrauda la confianza. Primero, la confianza de quién? De nuestro amado Adón, nuestro amado Yahweh. ¿Por qué? Porque el Padre deposita y quiere un pueblo santo, como Él es santo, en donde Él pueda depositar ¿qué? Todo su amor, toda su misericordia, en donde pueda depositar todo lo que Él anhela que tengamos nosotros. Pero en veces cuando nosotros no tenemos esa determinación y esa lealtad, simplemente nosotros estamos defraudando la confianza del Padre. Pero en nuestro pensamiento creemos que estamos defraudando al hombre. ¿Entiendes? Y el que nos va a dar la salvación, el que nos va a dar muchas cosas, ¿quién es? Es nuestro amado Adón. Entonces va en contra de los principios morales, va en contra de lo que el Padre nos enseña por medio de la Escritura. ¿Y son qué? Sus mandamientos. Entonces, de ahí se desprenden muchas cosas. Cuando hay principios que hemos colocado la palabra en nuestra vida, podemos determinar en verdad que estamos diciendo la verdad y viviendo de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura es la que da vida a nuestra vida. Entonces es mejor nosotros ponernos ahorita colorados o agachar la cabeza y decir la verdad que ponernos a alimentar una mentira en donde más adelante vamos a quedar o muertos espiritualmente o fuera del propósito de nuestro amado Adón, y sin darnos de cuenta nos arrastramos a quienes, a los que están a nuestro alrededor. Y eso son consecuencias para nuestra vida y nuestra familia. Sabemos de que el enemigo ha querido suplantar, ¿cierto? A nuestro Adón, en cada momento que él tiene la oportunidad, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De falsedad, por medio de mentira, por medio de engaño. Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Y gracias a la misericordia del Padre en esta casa, el Padre ha permitido de que se hable la verdad. De que podamos entender la Escritura por medio de las cabezas, por medio de lo que el Padre nos enseña, por medio de la Escritura, por medio de lo que cada día nosotros aprendemos. Y es poder analizar de que la misericordia del Padre es grande con nosotros. Pero hay una determinación y hay una voluntad, una decisión de, en verdad, ¿quién soy yo delante del Padre? Si estoy siendo sincero. Entonces, hay muchas personas que en este tiempo nosotros decimos que maquinan la maldad, ¿cierto? Que maquinan, que los de afuera, los que no conocen del Eterno, que siempre están con su pensamiento de maldad, de decir mentiras, de hacerle la maldad al hermano, hacerle la maldad a cualquier otro. Pero a veces no nos damos de cuenta que en veces los tenemos acá mismo, dentro de la casa. Vamos a ir a Proverbios 6, 16, 19. Donde dice la palabra: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, acá podemos ver de que en el versículo 17, ¿cierto? Nos habla de que la lengua que miente y las manos que derraman sangre inocente. Y en el 19 también nos habla el testigo falso que propaga mentiras, ¿cierto?
¿en medio de quién? De los hermanos. Entonces es algo que nos está hablando aún para la casa, para acá adentro. No ver lo que hay afuera, porque en veces vemos, ah, no, el hermano es el que es mentiroso, no, el que está allí. En veces señalamos, pero no nos damos de cuenta que en veces somos nosotros mismos. O estamos peor, ¿entiendes? Estamos peor. Entonces es poder entender de que qué es lo que estamos sembrando o qué es lo que hay en nuestro corazón sinceramente delante del Eterno. Porque la palabra nos está diciendo que el Padre aborrece. Y sin darnos de cuenta creemos decir que estamos listos. Que si el Padre llegase a venir hoy, llegase a venir en el momento que quiera, Padre, voy a irme contigo. Pero si yo tengo cosas de estas dentro de mi corazón, el que se está engañando, ¿quién es? Nosotros mismos, como pueblo, como esa esposa, como lo que hemos anhelado, por lo que tanto hemos luchado, que es la salvación, la vamos a perder. Entonces es como escudriñar y hacernos como un análisis, en verdad, cómo estamos delante del Padre. En verdad, cómo estamos delante de nuestra familia. En verdad, si somos, ¿qué? Sinceros nosotros mismos. Entonces, seguimos. ¿Por qué podemos ver de que muchos mienten? ¿Por qué podemos ver eso? Entonces, unos lo hacen ¿para qué? Para no asumir una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay una responsabilidad, y vamos a colocarlo en esta casa, de evangelizar o de ayudar al hermano, de trabajar en la obra, de hacer cualquier cosa, en veces que nos colocan una tarea, en veces la evadimos. No puedo, me duele algo, alguna cosa. Evadimos una responsabilidad. Y cuando hay pecado en nuestra vida, ¿cuál es la mejor forma? Evadir, evadir. Entonces, el Padre nos enseña de que el que es sincero siempre está dispuesto para la obra, siempre está dispuesto para trabajar, siempre lo hace con un gozo, con alegría y con amor. Pero el que tiene cosas ocultas, ¿cierto? Evade una responsabilidad, ¿cierto? También podemos de que el que es mentiroso, en veces lo hace ¿para qué? Para obtener un beneficio, un beneficio. Entonces muchos se acercan ¿para qué? Para poder, ¿qué pueden sacar para beneficio propio? Manipulan, ¿cierto? Manipulan a los hermanos, manipulan a los que están en su contorno para poder sacar algo que ellos necesitan. Y el Padre no quiere que nosotros seamos así, que nosotros seamos sinceros. ¿Por qué? Porque sabemos de que cuando sabemos a quién le servimos, las necesidades que hay en nuestra vida, el Padre las va a traer. ¿Por qué? Por añadidura. Y el Padre nos enseña también a confiar en nuestros hermanos. En veces es triste saber, ¿cierto?, de que un hermano se acerca y le dice al otro, a X, ¿cómo está? Dice, bendecido para la gloria de Dios. Y en veces están en su corazón destruido. Entonces están haciendo lo que hablamos al principio, están con una mentira tapando otra mentira, tapando otra mentira. Y el Padre llega en el momento en donde todo lo saca a la luz. Entonces es mejor decir la verdad al principio. ¿Por qué? Porque el Padre va a colocar siervos, va a colocar hermanos, va a colocar aquellos que van a direccionar. ¿Para qué? Para edificar y reestructurar lo que el enemigo ha querido, ¿qué? Dañar en nuestra vida. Pero si nosotros permitimos, ¿qué pasa? Seguimos hasta que más adelante vamos a ver las consecuencias. También muchos hablan mentira ¿para qué? Para evadir de que sean confrontados. Entonces la palabra nos confronta. Cuando empezamos y entendemos la escritura, la misma palabra nos confronta. Y el que es mentiroso, ¿qué hace? Evade. Por cualquier lado se sale, ¿entiende? Con el fin de que no se salga a la luz en verdad lo que es él en la casa, lo que él es afuera, lo que él es aún dentro de la congregación. Evade, porque teme ser confrontado. Pero simplemente, pero digo, para el Padre no hay nada imposible. Tarde que temprano lo alcanza. Tarde que lo temprano lo alcanza y la vergüenza es más grande. Porque la vergüenza, cuando viene la vergüenza, viene con juicio. ¿Por qué? Porque simplemente es una persona burladora, una persona que se burla del Eterno. Cuando tenemos también aquellas personas que les gusta decir mentiras porque no tienen libertad en su alma. Hay aflicción, hay tristeza. No hay libertad de como
como hijos de nuestro Adón, de saber de que en verdad nosotros todo lo hacemos es con sinceridad. No hay libertad en él, simplemente en su corazón todavía hay cadenas que lo atan a no ser sincero y a no soltar todo aquello que en verdad quiere que el Padre que nosotros soltemos, que podamos tener esa libertad de poderle dar gracias a él. Otro punto que encontramos del que es mentiroso, le gusta impresionar, aparentar. ¿Entiende? Aparenta llevar una vida correcta, aparenta tener todas las cosas en orden, en bendición, aparenta muchas cosas delante de los hombres. En veces vemos la casa y está todo lo contrario. En veces vemos su testimonio y el Padre lo saca tarde que temprano y es todo lo contrario a lo que en algún momento quisieron demostrarnos. ¿Y quién queda en vergüenza? ¿Entiende? ¿Quién queda en vergüenza? Y en veces se preocupa más, ¿cierto? Por la apariencia ante los ojos y no se da cuenta de que hay un ser, ¿cierto? Un ser amado, un ser celestial que todos los días está ahí mirándolo, míralo. Mira lo que está haciendo. ¿A quién está engañando? ¿O a quién nosotros engañamos? Y es poder entender eso. Entonces, el querer impresionar, eso no nos conlleva a entender de que en verdad no hemos entendido quién es el Padre en nuestra vida. Y eso nos conlleva a que muchos mienten porque no les gusta ser sinceros, porque hay pecado en su corazón, algo oculto, algo oculto. Entonces las mentiras nos hace que creer en nosotros mismos espejismos, ilusiones, ¿para qué? Para que no podamos ver la realidad. Y todo esto se llega a nuestro corazón es cuando en verdad no hemos conocido al Padre. Y eso es lo que el enemigo quiere en nuestra vida, que nosotros mismos nos creamos nuestras propias mentiras. Dice, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver, cierto? En aquellas personas que de pronto no han entendido de que el ser transparentes con el Padre trae bendición. Entonces, cuando no hemos podido entender, hay unas consecuencias en nuestra vida. Ya las consecuencias traen ¿qué? Soledad. Trae soledad en nuestra vida porque hay personas que se aíslan. Se aíslan porque en verdad les cuesta reconocer lo que hablábamos ahorita, reconocer lo que en verdad son. Entonces hay soledad, viene tristeza a la vida de ellos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no han entendido de que nosotros estamos acá para darle gratitud y gozarnos con el Padre. Pero en veces por la mentira quedamos aislados. No hay confianza, se pierde la confianza en aquellos que en algún momento quisimos sembrar, pero lo que saca al Padre a la luz, ya empiezan a conocer en verdad quién es cada persona. Entonces se pierde la confianza, todo el mundo empieza a rechazarlo, a echarlo a un lado, encontramos el desprecio. Pero no lo encontramos porque de pronto la gente lo quiere hacer, por verlo como lo más pequeño, simplemente pasa todo esto porque nosotros mismos eso es lo que sembramos y eso es lo mismo que vamos a recoger nosotros mismos. Hay frustración, ¿cierto? La mentira trae frustración, porque cuando hay frustración es porque en veces anhelamos alcanzar muchas cosas a través de engaño, a través de todo aquello que el enemigo puede maquinar a través de nuestra vida, pero sabemos de que tarde o temprano todo esto ¿qué? Se cae. Y cuando todo eso se cae, toda mentira se cae, hay frustración en nuestra vida. Entonces, ahí es donde entra el estrés en muchas personas, el desespero, ¿cierto? De que, ¿por qué no le salen las cosas? Porque simplemente han venido labrando un camino de mentira y cómo van a recibir bendición de esa forma. Entonces, hay personas que ahí llega la irritabilidad a las vidas de ellos, son todos toscos, no se quieren, no se dejan hablar, son personas que se llenan de ansiedad. ¿Por qué? Cuando uno se llena de ansiedad es porque algo oculta, ¿cierto? Porque sabe que ya está acorralado, sabe que va a salir a la luz, sabe que no tiene esa paz. Y qué bonito de que aquel que dice ser hijo de Dios, ¿cierto? Ese hijo de Yahweh, ese Padre que nos da todo, poder estar tranquilos, tener esa shalom, poder tener nuestra mente en alto, poder confiar de que lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando de corazón y con sinceridad. Entonces, llega esa angustia a la vida de ellos y son consecuencias de las cuales muchos no han entendido. Entonces, podemos ver que
baja el autoestima. Detrás de una persona mentirosa se esconde una persona de carácter ¿qué? Vulnerable. Y con el temor que él mismo ha construido, siempre va a llegar ¿a qué? Al fracaso. Su seguridad la lleva a tratar de solventar sus miedos, ¿cierto? Y sus mentiras. Pero sabemos de que todo esto tiene un límite y tiene un fin. Es una persona mentirosa, ¿cierto? Aquella que también permite en su corazón codicia y envidia, porque quieren obtener cosas de los que tienen los demás a punta de mentiras. Hay envidia, hay codicia. ¿Por qué? Porque no quieren conformarse con lo que son. Y en veces cuando no pueden hacer las cosas honestamente, acceden a tomar ciertos caminos para obtener cosas las cuales los va a llevar a la ruina y los va a llevar a qué? A la condenación. Y estas personas que permiten en su corazón la codicia y la envidia son aquellas que viven de apariencia, de mentira, de creer ser alguien que en verdad no es en verdad. En Proverbios 12, 19, 22 nos enseña la escritura, dice, las mentiras terminan por descubrirse. La verdad permanece para siempre. Los que planean el mal tienen la mente retorcida, pero los que buscan la paz tienen el corazón lleno de alegría. El justo estará a salvo, pero el perverso estará colmado de dificultades. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Entonces es poder entender de que tarde que temprano todo qué se descubre. Todo sale a la luz, todo se descubre, ¿cierto? Aunque muchos estén, ¿cierto? Diciendo que caminan y están caminando y están bien delante del Padre, todo va a salir a la luz. Y eso es una persona que tiene una mente retorcida. La misma escritura nos enseña que es aquella persona que en verdad no ha conocido el Eterno, porque el que conoce el Eterno siempre va a orar en bien hacia el hermano. Siempre va a querer y va a estar pensando en cómo ayudar, en cómo hacer el propósito del Padre, en dar un buen testimonio, en caminar acuerdo a la escritura. Entonces, estas personas siempre van a encontrar ¿qué? Dificultades en su diario vivir. Y empezaban a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esto y otro? Y es donde el Padre nos lleva a hacer un paro en nuestra vida. Porque la misma palabra nos dice, hay dificultades. Entonces, si hay dificultades, el por qué estoy accionando bien, estoy pensando bien, ¿qué está pasando? O estoy haciendo las cosas mal. Entonces, y lo más triste es que la misma escritura nos dice, a estas personas el Padre ¿qué? Las detesta. Entonces, estamos a tiempo de pronto de hacernos un análisis en nuestra vida, en verdad sí, en verdad estamos siendo sinceros, si en verdad estamos haciendo las cosas bien. Buscaba en el Strong la palabra mentira. En el Strong, en el 8267, la encontramos como Sheker, Shequur, que también significa mentira, engañador. Encontramos varias palabras en las cuales significan y son mentira, falso, falsamente, engañado, decepción, falsedad, embuste. Entonces, también de aquí sacamos una raíz primaria que es en el 8266. En el 8266, la cual también me dice que es engañador, engaña, engañoso, falsamente, falsedad. Y encontramos dos palabras de las que veníamos hablando, cautelosas y vanidad. De lo que hablamos anteriormente. Aquel que dice mentira, ¿cierto? Es porque ha permitido la envidia y la codicia en su corazón. ¿Para qué? Para aparentar algo que no es. Entonces, una de las más difíciles del ser humano, ¿cierto? Es reconocer su condición.
donde por la mentira se trae, ¿qué? Castigo y juicio para él, por querer, ¿cierto? Por querer aparentar una vida, por querer tener cosas que de pronto el Padre en el propósito que tiene con cada uno de nosotros no es tener riquezas de pronto humanas, sino tener riquezas espirituales, de que podamos nosotros ser transparentes para su propósito y que nos dejemos cada uno de nosotros que usar como Él quiere que nosotros seamos para Él. Y cuando una persona tiene estas cosas, simplemente hay vanidad en su corazón, hay rebeldía, hay engaño y hay mentira. Una de las, entonces, es de analizar por qué la palabra vanidad está, ¿qué? Está en todas las personas, en aquellas que no conocen y aún de pronto en las que de pronto están en la misma casa. Entonces, estas personas practican la mentira, ¿cierto? Porque son vacíos donde simplemente han colocado sus sueños, pero ¿han qué? Han quedado en cosas vanas porque han quedado en fracasos. Donde solo quieren aparentar algo, ¿cierto? Sin darse de cuenta que tarde que temprano van a traicionar la confianza de todos aquellos que en algún momento creyeron en ellos. Entonces podemos ver de que mentira, la mentira está compuesta por la palabra res, kob y la shin. Entonces, la res que sabemos que significa cabeza, primer, superior, hombre pobre, cima, soplo. La cos encontramos que nos enseña que ojo de una aguja, mono, caduchá, redención. Y la shin nos enseña también, nos enseña que significa moler, fuego purificador, presionar, escarlata, cambio. Y sumándola a ellas tres, nos da el número 6. La res tiene un valor numérico de 200, la cod 100, la shin 300, y esto me da un total para 600, y haciendo la gematría nos da el número 6, y esa es la VAP. Entonces, la VAP significa estaca, bastón, callado, aguja, añadir, redención, mediador, separación. Y es poder entender, ¿cierto? Que por la mentira somos apartados de la presencia del Padre, porque somos detestables a su abominación. Y cuando unimos estas tres, el Padre dice, todo hombre pobre de espíritu no tendrá redención, sino por el fuego purificador. De esta forma será separado ¿de qué? Del pecado. Es poder entender de que cuando nosotros nos dejamos de que el Padre sea el que tome el control de nuestra vida, Él purifica, Él restaura, y de esta forma podemos alcanzar esa redención, porque estamos siendo ¿qué? Transparentes delante del Eterno. Podemos entender de lo que la palabra nos ha enseñado, de dónde nace la mentira, ¿cierto? De dónde nació esta raíz tan fuerte en la cual nos aparta de la presencia, nos aparta de la bendición, de que muchos cada día por no tener esa determinación caen en pecado y son apartados del Eterno. En Isaías 14, 12, 15 nos hablan, nos habla de Hasatán, ¿cierto? O nos dan a entender de Hasatán de lo que él era. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Será que podemos decir que una vez expulsado a Satán fue por qué? Por su mentira, ¿cierto? Por su maldad, por sus deseos. Pero el principio, ¿cierto? Podemos ver de que él aún no se quedó ahí. Podemos ver de que Hasatán engañó con mentiras a los ángeles que estaban alrededor y de lo que hemos aprendido, sabemos de que se arrastró la tercera parte. Pero no se quedó ahí, porque aún cuando estuvo en el Edén, ¿a quién engañó también? A Eva, ¿cierto? En Génesis 3, 1, 5 podemos encontrar esa cita bíblica en donde esa palabra nos dice que la serpiente era astuta, más que todas, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comerás de él, ni le tocaréis porque no murará, no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Entonces sabemos de que aquí hubo la mentira y se introdujo, ¿cierto? Ese engaño en el ser humano a través de quién? De Satán. Y hasta el día de hoy lo hemos venido arrastrando. Sí. Por aquellos que de pronto a través de haber leído su palabra no se han determinado y no han entendido, ¿cierto? De que nos estamos engañando nosotros mismos. No a Yahweh, porque Yahweh ya nos dejó un libro, una instrucción por medio de la Torah para edificarnos cada día. Entonces, sin darnos de cuenta a quiénes le mentimos en este tiempo, a quién le estoy sirviendo yo, en verdad. Es cada uno analizarnos a quién le estamos nosotros sirviendo. Si en verdad le estamos sirviendo a Yahweh, porque si le estamos sirviendo a nuestro amado Yahweh, sabemos de que tenemos que despojarnos de todo aquello, de la mentira, del engaño, de codicias, de muchas cosas que se desprenden de ahí. Entonces, si le estamos sirviendo a Yahweh, si decimos que estamos sirviendo a Yahweh, ¿por qué podemos ver dentro de la casa que hay engaño, hay mentira, hay hipocresía y hay apariencia? Si decimos que estamos, ¿cierto?, sirviéndole al Eterno, no somos sinceros con el Padre. O le estamos nosotros mintiendo a los siervos. Cuando el siervo nos corrige, cuando los siervos nos instruyen, cuando el siervo dice, deja esto, que te va a destruir. No luches contra lo que el Padre de pronto tiene un destino diferente al que nosotros en nuestra humanidad queremos. Y nosotros, los siervos nos corrigen, nos instruyen, nos dicen y nos preguntan, ¿y cómo está? Estamos bien, en bendición. ¿A quién estamos engañando? ¿Entiende? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿De quién nosotros mismos estamos siendo instrumento? ¿Cierto? ¿A quién estamos engañando? A nosotros mismos. Porque creemos estar haciendo las cosas bien, pero en verdad no son las cosas como en verdad nosotros decimos. Sin darnos de cuenta engañamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque cuando decimos mentiras, nuestros hijos están viendo lo que nosotros somos. Porque nosotros decimos mentira y ellos también van a decir mentiras. Y más adelante vamos nosotros a cuestionar, pero ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué ellos no obedecen o no hacen las cosas acuerdo a la escritura? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros fuimos instrumento para que ellos sean lo que nosotros le enseñamos. ¿Entiende? Y en vez de nosotros decimos, ¿por qué nuestros hijos? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué? Porque nosotros somos unos mentirosos. Nosotros vivimos de apariencia
engañando a Yahweh, primero que todo engañando a nuestros siervos, engañándonos nosotros mismos y engañando de paso ¿a quién? A nuestra familia. Y de esta forma salimos ¿a qué? A enseñar y a llevar la Torá, a hacer la voluntad del Eterno, a engañar las almas, que de pronto el Padre quiere que estén en este lugar, recibiendo ¿qué? Una voz de aliento, una voz de amor, recibiendo la verdad, pero ¿qué le podrá llevar un mentiroso cuando en verdad no ha tenido juicio en su mismo hogar? ¿Qué le podrá edificar a una alma que anhela en verdad una palabra del Eterno? ¿Será que esa persona en el momento que vaya a llevar la escritura, será que el Padre es el que va a estar colocando las palabras en sus labios? Pues una emoción de querer estarle sirviendo al Eterno y de querer estar haciendo las cosas bien. Entonces es de analizar cómo estamos nosotros en este tiempo, a quién le estamos sirviendo. A veces vienen cosas en nuestra vida y buscamos culpables. Y en veces el culpable somos nosotros mismos. ¿Entiende? Buscamos culpables a ver a quién, en quién nos podemos descargar. Y por eso el Padre en este día nos está como advirtiendo hacer un paro en nuestra vida y determinarnos en verdad. Si estamos escuchando su palabra, no nos engañemos nosotros mismos. No digamos mentira. Vamos a ir a Juan 8, del 31 al 59. Pero vamos a leer solamente una parte en donde el padre dice, sabemos de aquí le estaba hablando a los fariseos, ¿cierto? En esta porción de la palabra, que le estaba hablando a los fariseos porque nuestro amado Yeshua Hamashiach los estaba confrontando. Y dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces aquí podemos ver de que nuestro Yeshua Hamashiach, nuestro Adón, le habla a los fariseos de que su padre es ¿quién? Hasatán. ¿Por qué? Porque hablaban de la Torah, conocían de la ley, pero ¿qué? No la ponían en su vida. Su testimonio era contrario, contrario a lo que la palabra le estaba exigiendo o dando a entender en ese momento. Entonces, hablaban de que eran hijos de ¿quién? De Abraham. Pero ¿por qué no hacían las cosas como estaba en la ley? ¿Por qué no hacían las cosas como estaba en la escritura? Entonces, es poder ver de que cada quien da de lo que hay en su corazón, como dice la escritura. Cada quien da de lo que hay en su corazón y en vez de nosotros decimos, ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las cosas las veo en declive? ¿Por qué veo que el hermano está de una condición, yo estoy de la otra? ¿Por qué a mí la familia se me levanta? ¿Por qué los hijos no están en, en los caminos del Eterno? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Muchas cosas. ¿Entiende? Porque de pronto antes no estábamos dando lo que el Padre nos estaba enseñando a través de la Escritura y nosotros estábamos dando lo que nosotros creíamos en nuestro parecer que estaba bien. ¿Por qué? Porque teníamos una fachada, o muchos tienen una fachada en la vida, de querer estar dando lo que en verdad el Padre está demandando. Pero entonces aquí lo que nos enseñaba anteriormente, ¿a quién le estamos sirviendo? O como le dijo a los fariseos, su padre es el Hasatán, su padre es el diablo. Entonces de que nosotros sin darnos de cuenta, a través de nuestras mentiras, de estar ocultando una mentira con otra mentira, pero vivimos en una apariencia, estamos en una comunidad, estamos en cierto lugar, ¿cierto? Sin darnos de cuenta le estamos sirviendo a esa Hasatán. Entonces, ¿mentirosos qué? Somos nosotros, cuando en verdad no hemos entendido.
Dice que aquellos que hablan mentira no tienen el respaldo de Yahweh. Siempre van a estar creyendo, engañándose en ellos mismos, sino que le abren la puerta al enemigo, quien siempre está listo para qué, para entrar, para robar, para destruir y para matar. En cambio, aquellos que son guiados por el Rúa viven bajo qué, bajo la protección y el respaldo del Altísimo, quien es fiel y amante de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, es poder ver de que el Padre nos está enseñando de que si nosotros en verdad lo amamos, el Padre nos va a guardar. Que si el Padre, que si nosotros en verdad amamos y en verdad lo adoramos en espíritu y en verdad, el Padre va a proteger nuestra vida, nuestra familia. Pero aquel que abra puertas, simplemente va a venir ¿qué? Destrucción a la vida de cada uno de ellos, a su familia, en su área financiera, en su área sentimental, en la salud. Van a venir muchas cosas y muchas aflicciones. ¿Pero por qué? Porque abrieron puertas. Entonces, si nosotros en esta casa no hemos abierto puertas, démosle gracias al Eterno. Demos gracias al Padre de que estamos caminando y que el Padre nos está guardando. Pero si hay algo que de pronto y cada uno de nosotros, o cada uno sabe cómo está con el Padre, sabe que tiene que cambiar y no lo ha hecho, pues está a tiempo. Y si no, pues entonces haga como ha venido haciendo. Coloque otra mentira encima de la que ha venido colocando. Y espere que tarde que temprano el Padre saque a todo a la luz. ¿Entiende? En Lucas 6, dice primero, antes de leer Lucas 6, 45, dice: el hecho de conocer la escritura y no ponerla en práctica en nuestra vida, nos hacemos parte de ¿qué? Del pecado y optamos la posición, ¿cierto? Optamos la posición de que Hasatán, ¿qué? Nos tome como hijos, como instrumentos de él para hacer todo lo que hemos venido hablando que va ¿en contra de qué? De la verdad, que es la mentira. Entonces en Lucas 6:45 nos enseña la palabra y dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Entonces, volvemos a lo que decía ahorita. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Entiendes? ¿Qué hay en nuestro corazón sin darnos de cuenta? A veces digo yo que sin darnos de cuenta. Pero sabemos cada uno en verdad que tenemos. ¿Entiende? Simplemente que mantenemos algo, una máscara, es diferente, pero cada quien de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Pero sabemos de que también el Padre, tarde que temprano, saca todo a la luz. ¿Será que el decir mentiras tiene que ver con algo en nuestro testimonio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque podemos ver de que gracias a la mentira, muchos en este tiempo han matado la fe de muchos que han querido conocer al Eterno en verdad. Podemos ver de que gracias a la mentira, muchos están en lugares en este momento, ¿cierto? Perdidos. ¿Por qué? Porque en verdad no han entendido la escritura y han puesto sus ojos en el hombre. Han puesto los ojos en aquellos que el espíritu de Hasatán, un espíritu engañador, ¿cierto? Los tiene dominados y de paso los está dominando a ellos. Entonces, el mundo de la mentira es un mundo de ¿qué? De esclavitud. Mientras que la verdad nos hace ¿qué? Nos hace libres. Las leyes de Yahweh, ¿cierto? Los mandatos son para nuestra protección, es para nuestra edificación de nuestra vida. Y al violarlos nos ¿qué? Nos conlleva ¿a qué? Al sufrimiento y a la condenación. Entonces, ¿de quién soy esclavo en este tiempo? De la verdad. Sabemos de que si somos esclavos de nuestro Adón Yeshua Hamashiach nos gozamos, porque sabemos de que la libertad, sabemos de que lo que vamos a recibir más adelante por nuestra lealtad y nuestra sinceridad
va a ser mucho grande, va a ser mucho mejor. Pero si somos esclavos del pecado, de la mentira, de todas aquellas cosas de las que hemos venido hablando, vamos a encontrar más adelante muerte espiritual y muerte física. En Efesios 4, 22, 25 nos enseña la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Yahweh en la justicia, en la santidad, en la verdad, por lo cual desechando ¿qué? La mentira, habla verdad cada uno con quién, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí nos recalca algo muy bonito en esta porción de la palabra, que es despojarnos de esos deseos engañosos, de aquello que veníamos arrastrando, porque ya somos nuevas criaturas los que estamos acá todos, ¿cierto? Ya somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros, pero, hay un pero, muchos aún son mentirosos dentro de la comunidad, dentro de una congregación, dentro de los lugares donde dicen buscar al Eterno. No son sinceros. Y la palabra nos dice, somos miembros unos de los otros, pero hay apariencia aún en la vida, hay apariencia aún en su pueblo. Y decimos que somos la novia, decimos de que somos esa novia por la que va a venir nuestro Adón. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, que en verdad nosotros podamos ser esos ¿qué? Esos miembros unos con otros, que nos podamos gozar, ayudar, edificar, que nos podamos escuchar, que podamos ser libros abiertos como hermanos. ¿Por qué? Porque si somos esas burbujas llenas de sorpresas, creemos de que nunca el Padre va a sacar a la luz nada. Pero el día que lo saca simplemente va a caer a nuestra vida ¿qué? Todo lo que hemos venido hablando, el desprecio, y vamos a quedar a un lado. Pero no porque el Padre lo quiera hacer, sino que eso fue lo que mismo edifiqué en mi vida. Es poder entender que los mentirosos se vuelven a sus propias, se envuelven en sus propias mentiras cada día y en muchas ocasiones envuelven ¿a quién? A los que están a su alrededor. ¿Entiende? ¿Y esto qué? Trae muerte espiritual y muerte física. Muchas veces podemos ver de que la mentira nos conlleva ¿a qué? A caer en orgullo. Hace ver que tenemos el control de todo para mantener una ¿qué? Una posición, una apariencia, no mostrar que necesitamos de los demás. Y esto no deja ver lo que el Padre quiere para nuestra vida, porque nuestro corazón está ¿qué? Endurecido. Y escuchamos lo que nosotros queremos escuchar y hacemos lo que nuestra propia voluntad quiere hacer. Pero al final el camino sabemos que es que la muerte. ¿Por qué? Por desobedecer. Encontramos un ejemplo para que lo podamos leer en nuestras casitas y lo podemos profundizar. Un ejemplo en la primera de Reyes del versículo 22 al 37. Y es un ejemplo de Micaías, ¿cierto? Donde profetiza contra Acá, rey de Israel, de lo que pasaría si iba a la guerra, pero no le escuchó, porque no era lo que él quería escuchar de él, y terminó ¿qué? En muerte física. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 22. ¿A qué voy acá? Dice en el versículo 22, Primera de Reyes, y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, veíaslo así, que tendrás éxito en seducirlo. Podemos ver de que el Padre permitió, ¿cierto?
de que a través de la vida de Micaías se le pudiera profetizar al rey de Israel, pero él no quiso escuchar. Él escuchó a sus profetas y en sus profetas había un espíritu de engaño, ¿cierto? Y él escuchó o quería escuchar lo que él quería, porque él estaban diciendo de que la guerra le iba a ganar. Y fue una advertencia para su vida y no la escuchó. En este tiempo muchos están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque quieren escuchar lo que ellos anhelan. Porque el Padre permite que nuevamente este espíritu en muchos, un espíritu engañador, en donde ellos creen tener la razón, en donde ellos creen que están haciendo las cosas bien. Y lo podemos ver por medio de qué? De tantas religiones, de tantos pastores, líderes, de tantos de tantas personas que tienen cargos en ciertos lugares y hablan qué? Hablan es mentira, porque han contraversado la qué? La verdad. No hablan lo que en verdad la escritura nos dice, de arrepentimiento, ¿cierto? De santidad, sino hablan es de otras cosas las cuales el pueblo quiere escuchar. De que estamos en este tiempo en qué? En prosperidad, que estamos en bendición, que si quiere pararse en la cabeza se pare, que el Padre así lo va a traer salvación a su vida, va a traer prosperidad. Y también sabemos de que Hasatán prospera, con tal de que la gente crea que está haciendo las cosas bien. En segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, la palabra nos enseña y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder que engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean que condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacen en qué? En la injusticia. Aquí podemos ver lo que está pasando en muchos lugares en este tiempo, que creyendo ellos estar bien, ¿están qué? Están creyendo en la injusticia, en el pecado. Están creyendo en lo que esos hombres están hablando. Pero eso ¿por qué está pasando? ¿Por qué se permite? Porque se perdió la relación, se perdió la intimidad, se perdió la fidelidad que el Padre en algún momento quiso colocar en su pueblo. ¿Por qué? Porque aquellos no quisieron escuchar. Entonces creen en qué? En la mentira. Entonces vamos a ir a Romanos 8, del 18 al 25, pero vamos solamente a centrarnos en el versículo 25, pero vamos a leerlo desde el 24. Dice, por lo cual también Yahweh los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿cierto? Aquí podemos ver de que nos hablan toda esta porción del desenfreno del pecado, de que el ser humano en este tiempo se, se ha, se ha colocado en su vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han colocado la mentira en la vida de ellos. No han colocado la verdad, la verdad, el de arrepentirse, el de agachar la cabeza. Y podemos ver de que la inmundicia que nos habla al leer Romanos 1 del 18 al 25, la inmundicia que podemos ver y encontrar en esta porción de la palabra es grande. ¿Por qué? Porque una de las cosas que salen de acá, que al parecer no tiene nada que ver que es con la mentira, es la idolatría también. Es una raíz que sale de ahí. Entonces, ¿y esto qué? Trae muerte espiritual y muerte física también. Entonces, para los que hemos entendido en este tiempo lo que en este tiempo tiene que pasar, es triste porque es triste y a la vez es una alegría porque sabemos de que los tiempos están llegando.
Los tiempos se acercan cada día para que se cumpla la escritura de todo aquello que tiene que acontecer. Porque sabemos de que en la porción de la palabra que habla anteriormente, desde el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en lo que las están practicando. Entonces, sabemos de que cuando hemos colocado mentira en nuestra vida, o aquellos que colocan mentira en su vida, están haciendo todas estas cosas. ¿Entiende? Y creen estar bien delante del Padre. No tienen ese temor, ¿cierto? Ni el respeto ante Yahweh, porque la misma palabra que nos habla en sus mandamientos de la mentira, ¿cierto? En la cual en este tiempo en muchos no se está cumpliendo. Y es un mandato que nos habla en Éxodo 20:16, ¿cierto? Que no dirás falso testimonio, no levantarás mentira contra tu prójimo, pero muchos es el deleite de ellos. Decir mentira, vivir una vida de apariencia, y sabemos de lo que hemos venido aprendiendo por medio de la palabra, todo lo que se desprende por no ser sinceros delante del Eterno. Y decimos ser pueblo, decimos ser esa novia, decimos ser que estamos acá esperando por nuestro amado Yeshua HaMashiach para poder estar con Él. Es de analizar cómo estoy caminando con el Padre, con mi familia, lo que veníamos hablando ahorita, con mis hermanos aún de Emuná, con el fin de tener ¿qué? Un arrepentimiento genuino y pedir perdón, ¿cierto? Y pedir perdón y misericordia al Padre, si de pronto en este tiempo hemos hecho o estamos haciendo cosas, ¿cierto? Y estamos llevando una vida aparente en donde no hemos podido entender qué es la sinceridad. Delante del Padre, delante de los siervos, delante de nuestra familia y de los que están alrededor. Entonces, es como poder hacer un paro y decir, en verdad, esa palabra es para mi vida, o no hacer como el que se cree estar bien, no, esa palabra es para que tal lado. Esas palabras, ¿entiendes? Es poder analizarnos, ¿verdad? Cómo estamos delante del Eterno. Solamente cada uno sabe. Por eso, que mi corazón se deleite en qué? En aborrecer la mentira y deleitarnos en qué? En obedecer la ley y sus mandamientos por amor. Porque eso es lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros. Porque el Padre aún advierte a todo aquel que habla diferentes doctrinas y no la verdad. Aún el Padre a través de esta enseñanza, ¿cierto? Aquellos de pronto que creen estar haciendo las cosas bien, es como una advertencia de que no solamente Él está destruyendo la vida de aquellos que los están siguiendo, de Él, sino la vida de los que los están siguiendo también. Entonces, que puedan ser esos libros abiertos y sinceros delante del Padre. Por eso en primera de Timoteo, del 1 al 10, dice la palabra: como te rogué que quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y geologías interminables que acarrean disputas, más bien que sea edificación de Yahweh, que es por fe. Así así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor
nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose de algunos se apartaron para vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman ellos mismos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se ponga, para en cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Yahweh bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, cuando nosotros estamos acá, podemos decir, uy, sí, esa palabra es para los impíos, para los pecadores, para todos aquellos. Eso no es para nosotros, pero no nos acordamos de dónde nos sacó el Padre, porque a muchos se les olvida eso. De qué condición estábamos antes y en qué condición estamos ahorita. Y ahorita que somos perfectos en qué? En mirar para atrás o en mirar para el lado, a los que están. Y esta palabra es para todos nosotros. Es para todos nosotros, porque en algún momento nosotros tuvimos ¿qué? Pecados. Tuvimos en algún camino de estos retorcidos, ¿cierto? En alguno de estos, en algún momento dijimos mentiras, ¿cierto? O estamos diciendo mentiras. Entonces esa palabra también es para quién? Es para nosotros. Poder entender de que la mentira, en veces cuando nosotros la camuflamos con nuestro estilo de vida, simplemente va a tener un final como lo escuchábamos anteriormente, un final de muerte y un final de muerte espiritual, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es poder entender de que si somos ese pueblo, esa novia, ¿cierto? Somos ese remanente, ¿cierto? Que dice la verdad. Entonces, si somos ese remanente que dice la verdad, ¿cierto? Es poder analizar si en verdad somos testimonio en este tiempo. En la forma como vivimos, en la forma como hablamos, en la forma como actuamos. Sabemos de que cada día nos edificamos, cada día el Padre está obrando a través de nuestra vida, cada día el Padre nos está cambiando. Pero la pregunta es si lo estamos permitiendo. ¿Entiende? Entonces, si somos ese remanente, ¿cierto? Significa de que ya estamos despojándonos de aquella vieja naturaleza, de aquella mentira. Ya no le estamos dando el lugar al enemigo en nuestra vida. Hemos cerrado todas aquellas puertas, porque dice la palabra en Sofonías 3:13. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ¿cierto? Ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Ahí es donde nos quiere el Padre también llevar a nosotros. Decimos que somos ese remanente, pero en verdad estamos cumpliendo con lo que hemos venido hablando. En verdad estamos siendo sinceros y hemos sacado todo y somos transparentes, somos confiables para el Padre, porque dice que no dirá mentira el remanente. Y muchos dicen que son remanentes y tienen un poco de cosas de las que hemos venido hablando, ¿cierto? Dice que no se hallará en su boca lengua engañosa, ¿cierto? Pero viven una vida de apariencia y engañan. Aún se prestan para qué? Para colocar contienda y cizaña aún en la misma casa. Entonces, ¿dónde está lo que en verdad dice si somos ese remanente? Dice, por eso debemos obtener ¿qué? Esa determinación y ese valor delante del Padre, de que en verdad somos esos hijos. Que no podemos, que no perdamos esa bendición,
por la cual tanto hemos soñado cada uno de nosotros. Porque aquí estamos nosotros, ¿por qué? Por alcanzar esa salvación, esa bendición. Si no, no tendría sentido estar acá nosotros. No tendría sentido. Dice, por no escuchar y obedecer, por no tener esa integridad y esa fidelidad delante de Yahweh. Es la forma que mi alma prospera y recibe ¿qué? Misericordia. Entonces, cuando nosotros obedecemos, en verdad colocamos nuestra vida delante del Eterno, tenemos esa integridad y esa prosperidad de poder crecer cada día, fortalecernos por medio de la palabra, de ser íntegros y sinceros con el Eterno. En Proverbios 18:13, la palabra me dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. ¿Entiende? Entonces, qué bonito es que la palabra, el Padre nos habla a través de la Escritura, de que si de pronto hay cosas que estamos encubriendo, el Padre nos está dando la oportunidad de ¿qué? De confesarlas. Y de esta forma, ¿qué? Poder ser prosperado y alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Entiende? Pero muchos en este tiempo habla, como hablamos al principio, la encubren. Están diciendo mentira, le echan otra mentira, le echan otra mentira. Y ahí van en el montón. Y dicen que creen en el Padre. En otra traducción encontramos esta misma palabra en la palabra Dios habla hoy y dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Aquí nos aclara un poquito, también nos aclara un poquito más. Proverbios 28:13 dice, entonces el que disimula el pecado, el ser humano es experto en eso, en disimular, en llevar una apariencia, ¿cierto? Pero el Padre nos lleva y nos enseña a que debemos confesarlo para de esta forma poder recibir el perdón. Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? A ser honestos con nosotros mismos. Entonces, ¿será que debemos en este tiempo ponernos a cuenta, ¿cierto? Con alguien. ¿Será que en este tiempo el Padre está hablando a nuestra vida para ponernos a cuentas con alguien? Por las mentiras que hemos venido arrastrando y hemos venido encubriendo, hemos venido aparentando. ¿Será que el Padre nos está dando la oportunidad de ponernos a cuenta con los siervos, con los líderes, con nuestros propios hermanos, aún con nuestra propia familia? ¿O simplemente el orgullo, que es lo que ha venido de pronto forrando nuestra vida, simplemente nos conlleva y nos dice, no, coloquemos otra mentira más porque qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza dirán de quién soy yo. Entonces, ¿qué será más fácil? ¿Colocar otra mentira o abrir el corazón y decir en verdad, esta es mi condición? Decir en verdad, Padre, perdóname, porque sin darme de cuenta venía arrastrando algo que no estaba en mí, que no estaba en mi vida. Y poder estar a cuentas con nuestros hermanos, con nuestra familia, poder estar a cuentas con todo. Porque como decía la palabra anterior, alcanzamos ¿qué? Perdón, alcanzamos misericordia. Entonces, solo cada uno de nosotros sabe si puede agregar otra mentira, como lo decíamos, o simplemente se pone a cuentas y se goza de lo que el Padre nos está enseñando y de lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Que no desperdiciemos más, ¿cierto? Ni pesoteemos más la sangre de nuestro Adón, de lo que Él hizo en el madero por cada uno de nosotros, sino que en verdad seamos sinceros de corazón, sinceros nosotros mismos, porque es ser sincero cada uno de nosotros con nosotros mismos, cosa que muchos no han podido entender, porque de pronto el ser sincero con el pueblo, con el hermano, uy, de pronto me va a traer como esa vergüenza o decir, yo no me tengo que humillar
porque eso es dureza en el corazón. El Padre nos enseña por medio de la palabra. En Proverbios 13:5 dice la palabra: el justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. ¿Ves? El que aún le cuesta reconocer su condición, ¿cierto? Simplemente es porque la misma palabra nos está diciendo, el impío, ¿cierto? Causa repugnancia y vergüenza. Y cuando no quiere tener esto en su vida, mejor no dice nada. Se aguanta. Pero el hijo, ¿cierto? El hijo obediente, el hijo que ha entendido, el hijo que ha agachado su cabeza, el hijo que se ha arrepentido y en verdad dice y reconoce su condición, simplemente aborrece la mentira, la falsedad, la hipocresía y se deleita en lo que el Padre está colocando en cada día en nuestra vida. En Proverbios 14:5 dice, el testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. ¿Será que alrededor de nuestra vida vamos a encontrar o hay personas que hablan mentiras en contra de la casa, en contra de los siervos, en contra de los hermanos, con el fin de sembrar la división? Sí, lo vamos a encontrar. Y eso no es nada raro. Simplemente lo que debemos nosotros es fortalecernos en el Padre y confiar en Él, porque Él es el que nos guarda. Que vamos a tener obstáculos por decir, por confrontar la verdad, por reargüir el corazón de aquellas personas que no son sinceras con sí mismas, y mucho menos con el pueblo, mucho menos con el Padre, que no lo ven, porque ellos van a creer en su humanidad, ¿no? Nadie me está viendo, pero el Padre lo ve todo, ¿cierto? Se están engañando, son ellos mismos. Entonces, ¿habrán qué? Habrán testigos falsos en nuestro caminar. En Hechos 5:3, la palabra dice, pero Pedro dijo a Ananías, porque has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu, al Rúa Jacoés, y quedarte con parte del precio del terreno. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que permitió, ¿cierto?, Ananías. Y lo podemos colocar en el corazón, en nuestro corazón, ya sea en el área financiera, ya sea en cualquier área, de pronto lo que nosotros hemos permitido en nuestra vida y no hemos sido sinceros. De pronto no vamos a ver y lo podremos ver en la escritura o ahí como en un libro para muchos, de que, sí, mira lo que les pasó a ellos, es una historia que ellos no fueron sinceros, ¿cierto? Pero de pronto muchos de nosotros estamos en esa misma condición. De pronto físicamente no estamos muertos ni que hemos caído muertos, pero espiritualmente estamos muertos y lejos del Padre. ¿Entiende? Entonces muchos hemos permitido que nuestro corazón se llene de mentira. No hemos sido sinceros con el Padre. Y es poder analizar en esta mañana en qué estamos fallando, en qué le hemos mentido al Eterno y ponernos a cuentas. En Apocalipsis 22:15 dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que practica la mentira, ¿cierto? Dice la escritura que están afuera. Pero sin darnos de cuenta nosotros, muchos de estos están dentro de las comunidades, ¿cierto? Porque muchos quieren sembrar división, muchos siempre cuestionan, muchos están levantando cosas delante de la comunidad con tal de destruir el propósito del Padre, y muchos no son sinceros y viven sembrando mentiras, viven colocando una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, y están aún dentro de la comunidad. El Padre nos enseña que están afuera, ¿cierto? Pero en veces, y lo triste, los tenemos adentro. Es poder analizar de que no seamos uno de ellos. En Proverbios 22, Proverbios 12:22, dice, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que
actúan con lealtad. Entonces, qué bonito es que el Padre se, se alegre con nosotros si estamos actuando con sinceridad, con esa lealtad, si nosotros estamos actuando con nuestro hermano, con nuestros pastores, con nuestros siervos, con nuestra familia, con nosotros mismos, en verdad estamos actuando ¿qué? Con lealtad, porque eso nos conlleva ¿qué? A ser ese instrumento valioso delante del Eterno. De pronto muchos no han podido entender la magnitud de poder ser una persona leal, ¿entiende? Y en veces somos leales en las cosas del mundo y nos cuesta ser leales al Eterno. Cuando nos cuesta ser leales es porque nos gusta el pecado. Y el Padre anhela de que lo que hay en esta casa en verdad sea confiable, de que en verdad sean hombres, mujeres y aún niños, ¿cierto? Que sean leales, primero que todo para el Eterno, segundo para los que estamos acá, porque si somos todos uno solo, ¿cierto? Qué bonito es poder confiar, qué bonito es poder colocar esa esperanza en el hermano, de que en verdad él está siendo transparente. Entonces, solamente cada uno de nosotros, sabemos cómo estamos delante del Eterno. Si en verdad yo soy confiable, si en verdad soy leal delante del Eterno. No leal, de pronto, para muchos les costará ser leal al hermano, al siervo, a los pastores. Y ahí están. No, yo conozco, escucho la palabra, yo sirvo, ahí voy, ¿cierto? Pero en verdad es leal ante las cabezas, ante las autoridades. En verdad escucha, en verdad obedece, en verdad pone en práctica lo que la escritura nos está enseñando, o simplemente dice sí, pero yo hago lo que quiero. Entonces, aún así leyendo la palabra, ¿cierto? Aún leyendo y conociendo las instrucciones y colocándolas en nuestra propia vida, eso es ser uno mentiroso delante del Eterno. Porque cada día, en cada enseñanza, en cada Shabbat, en cada momento que podemos alimentar nuestra alma a través de las escrituras, el Padre habla en nuestra vida. Pero es para que nos edifiquemos, no para que, no, sí, bonito lo que dice ahí. Pero si no lo colocamos en obra en nuestra vida, nosotros estamos mintiendo y somos mentirosos. Porque hablamos de qué? De un arrepentimiento, hablamos de una condición, de una condición en la cual el Padre ya nos sacó, pero en vez estamos, ¿es qué? Camuflados. Somos como no lo han enseñado, somos como el camaleón, ¿entiende? Cambiamos de color, nos camuflamos, simplemente. Entonces, cuando permitimos la mentira, ¿cierto? En nuestra vida nos aparta de la bendición de Yahweh. Era lo que colocaba por título. Entonces, es en esta mañana analizar qué he permitido a través de la mentira, qué he permitido a través de lo que el enemigo quiere que nosotros permitamos en nuestra vida. Porque sabemos de que de ahí se desprenden muchas cosas, ¿cierto? Apariencia, hipocresía, falsedad, eh, es envidia, engaño, se desprenden muchas cosas, las cuales nosotros mismos las traemos a nuestra vida, en donde caemos en frustración, en incredulidad, en muchas cosas. Entonces, si estamos bien con el Padre, como dice la Escritura, el que está en santidad, santifíquese más. Pero el que está de pronto en pecado o en desobediencia, es una oportunidad que el Padre está entregando en esta vida, en este momento, en este día, para ponernos a cuentas. Y como lo decía ahorita, si hay algo que de pronto hay, y por medio de la palabra hoy el Padre nos está colocando y nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con el hermano, con el pastor, con los líderes, con los moré, lo hagamos. Porque esto va a traer ¿qué? Bendición, va a traer redención, va a traer perdón. Y esto va a hacer que podamos ver que los cielos abiertos,
que nuestra alma crezca delante del Eterno. Y esta era la palabra que el Padre había entregado en el día de hoy para compartirles. Y le damos gracias al Padre porque cada día habla nuestra vida, cada día nos preparamos, cada día edificamos y hasta el último día que el Padre nos lleve, Él estará haciendo como ese estorbo en nuestro caminar con el fin de no desviarnos. Lo importante de nuestra vida y en este tiempo es reconocer nuestra condición, de no engañarnos a nosotros mismos, de no llevar falsedad, porque lo que hablábamos anterior, si nosotros no somos sinceros y queremos llevar la verdad, simplemente nos estamos engañando nosotros mismos, porque el que está hablando a través de nuestra vida no es el Eterno, es nuestra emoción o es simplemente como nos lo enseñaba la palabra, es nuestro Padre, pero no Yahweh, sino Hasatán. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo en este tiempo? Muchas gracias, Shalom, bendiciones para todos.